Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias por tu presencia todo el tiempo en nosotros, con nosotros. Y aún, Señor, en nuestra tarea de liderazgo, tu presencia a través de nosotros. Porque, Señor, en nuestra tarea no queremos olvidar que lo que seguramente más esperas es que podamos transmitir, transferir tu presencia y hacer, Señor, que aquellos a quienes guiamos, discipulamos, pastoreamos, sean llenos de esa presencia, porque será lo único que podrá resolver cada uno de sus conflictos. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio. Y hoy, una vez más, ponemos de acuerdo para pedirte esa sabiduría que viene del cielo. Lo hacemos porque nos dijiste que la podíamos pedir. Y lo hacemos también, Señor, porque a nosotros se nos terminan, Señor, los argumentos, los papeles. Nos quedamos, Señor, sin palabras frente a algunas situaciones que nos tocan atender. Necesitamos, Señor, que nos capacites, que nos entrenes. Señor, que aún habilites en nosotros dones, nos des de esos dones, Señor, que necesitamos, como el don de discernimiento, Señor, como la palabra de ciencia, Señor, aún la capacidad sobrenatural de hacer milagros, porque algunos hermanos están necesitando de milagros. Señor, pero también que pongas en nosotros el consejo amoroso, ese consejo que cuida, que rescata, que respeta, que enaltece. Ese consejo, Señor, que reconoce que tú estás obrando sobre cada uno de aquellos a quienes discipulamos. Señor, el consejo que sabemos que no viene de nosotros, sino que viene del cielo y por lo tanto tiene que ser manipulado con muchísimo cuidado y con mucho temor de Dios también. Padre, que este sea un tiempo de crecimiento, de edificación para nuestros grupos y que cada uno de nuestros hermanos, Señor, vaya adquiriendo esa responsabilidad para asumir su propio crecimiento y se vayan transformando en líderes también. En este tiempo en que trabajamos la santidad de nuestros grupos, Señor, que los hermanos vayan entendiendo la necesidad de ser santos para que también tú puedas llenarlos más y usarlos más y glorificarte más a través de cada uno de ellos, a través de cada uno de nosotros, porque nosotros mismos necesitamos ser santos. Queremos ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Señor, en nombre de Jesús, que tu bendición en esta hora no nos falte, el estar compartiendo, Señor, este tiempo, seamos ministrados como líderes sobre todas las cosas. Nuestro corazón sea un corazón blando en este momento, que no sea corazón de piedra, sino que sea un corazón receptivo, con el cual tú puedas trabajar. Señor, y nos moldees y nos hagas de esos líderes que te representan dignamente, en los cuales, Señor, los que nos ven puedan ver a Cristo mismo. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a los que han llegado, que sobre ellos esté tu fuerza, tu ánimo. Bendigo también a aquellos que vienen en camino y bendigo a aquellos que por alguna razón no pudieron venir hoy, quizás alguno por cuestiones de salud. Padre, que tu gracia se manifieste allí en su casa y los levante y los restaure para que pronto puedan volver a la tarea. En el nombre de Jesús bendecimos esta iglesia a la cual servimos. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Quiero que para empezar esta noche hagamos una dinámica que no por ser dinámica carece de seriedad, sino todo lo contrario, va a ser bien seria. Y quiero pedirles que esta dinámica la hagan en forma personal. Generalmente empezamos trabajando en grupos o orando en grupos. Esta dinámica quiero que la hagan en forma personal.
que vayan contestando cada una de las preguntas que les voy a ir formulando. La verdad que esta dinámica surgió este fin de semana cuando estábamos en Comodoro. Si bien yo tenía ya más o menos pensado que iba a compartir con ustedes hoy, pero la dinámica la hicimos con los líderes de allá y me pareció bueno poder repetirla con ustedes aquí. Creo que nos va a hacer bien, sobre todo con el tema que quiero compartir con ustedes después. Así que quisiera que vayan contestando algunas preguntitas ahí, en su hoja. Quiero que las escriban, aunque no escriban la pregunta, pero que escriban la respuesta. ¿Sí? La primera pregunta es esta: ¿qué clase de iglesia quiero? Y hagan una lista que tenga por lo menos 5 características de esa iglesia que ustedes quieren. Bueno, vamos por la segunda pregunta. ¿Por qué pensás que Dios estaría de acuerdo con tu lista? Justificalo con algún texto bíblico, aunque no te acuerdes la cita. ¿Cómo? ¿Por qué pensás que Dios estaría de acuerdo con tu lista? Justificalo con algún texto bíblico. O sea, al lado de la característica que recién escribieron, pongan algún texto bíblico que avale. Tercera, ¿qué es lo que no querés en tu iglesia? Cuarta pregunta, ¿qué estás haciendo para alcanzar la iglesia que querés? Volvemos a las 5 primeras y al lado de cada una o abajo, como quieran, escriban cortito, ¿qué están haciendo para alcanzar esa iglesia que ustedes quieren? Si es posible, eviten las acciones que no pueden ser medidas. Por ejemplo, estoy llorando. Porque eso no se puede medir. Es preferible acciones como, por ejemplo, estoy discipulando 5 veces a la semana, estoy, no sé, visitando 2 hospitales, cosas así, un poquito más concretas. Última pregunta. ¿Qué estás haciendo para que nunca lleguemos a la iglesia que no querés? Por ejemplo, si pusiste que no querés una iglesia que se divida, bueno, ¿qué estás haciendo para que no se divida? Ejemplo, ¿no? Yo quiero compartir un temita con ustedes que tiene que ver con estas preguntas que recién hicimos. El PowerPoint va a ir avanzando con algunos puntos muy específicos, ustedes pueden tomar nota, pero si a alguno le interesa el apunte completo, puede agarrar su teléfono, meterse en YouVersion, por ejemplo, ahora mismo, en este mismo instante, y en configuración buscar eventos, y ahí va a aparecer en eventos Iglesia El Camino. A esta misma hora se ve que hay otra iglesia que tiene una misma reunión, porque va a aparecer ese otro evento también, pero ustedes busquen Iglesia El Camino, abren ahí y ahí tienen el apunte completo de lo que voy a compartir con ustedes en este momento, ¿sí? Inclusive después, si quieren, lo pueden guardar, lo guardan en su teléfono, después se lo bajan a la computadora, como ustedes quieran, ¿sí? YouVersion, configuración, eventos, y el mapita de Google Maps los lleva automáticamente a donde están ustedes ahora y aparecen todos los eventos que tengan cerca de ustedes, ¿sí? Ahí cliquean Iglesia El Camino y aparece el apunte. ¿Está? Muy bien. Esta noche quiero compartir con ustedes rápidamente algo que tiene que ver con el fracaso, con la falla, con las fallas que a veces tenemos. Quizás dentro de las
de las preguntas que ustedes contestaron hace un ratito, hay cosas que ustedes anotaron y probablemente mientras iban anotando se dieron cuenta de que están fallando en alcanzarlas, ¿sí? Y sobre todo con las últimas dos preguntas, ¿no? Cuando le pregunté qué están haciendo para que tal cosa suceda o qué están haciendo para que tal cosa no suceda, ¿sí? Y no es raro encontrarnos con que fallamos en objetivos que a lo mejor ya habíamos tenido establecidos en nosotros, cosas que nos habíamos propuesto, ¿sí? Entonces, hoy quiero que charlemos un ratito acerca de fallar, pero le puse como título a este tema, fallando con éxito. Fallando con éxito. Eso no significa que fallamos mucho, sino que significa que de la falla le vamos a sacar algo bueno, ¿sí? El fracaso generalmente es algo que nosotros le tenemos miedo, ¿no? Muchas cosas en nuestros grupos no las alcanzamos, no las hacemos, no las desarrollamos simplemente por miedo a fracasar. Tenemos miedo de fracasar en dar la lección, tenemos miedo en fracasar cuando hay que llamar la atención a alguien, tenemos miedo de fracasar en la relación con otro líder, ¿sí? Miedo a fracasar. Y quizás una de las habilidades más útiles, pero también una habilidad muy menospreciada, es la habilidad de poder fallar con éxito, ¿sí? Fallar con éxito. Y el fallar con éxito es mucho más que tener una buena actitud para con las fallas, porque también de eso ya hemos hablado en algún otro momento, ¿no? Fallar con éxito es mucho más que el simple hecho de tomar riesgo, ¿no? Porque también aprendimos de eso. Es decir, no tenerle miedo a la falla y asumir el riesgo y vamos para adelante, ¿no? Pero nos quedamos a veces sin saber cómo trabajar con las fallas que tenemos, ¿sí? Alguien dijo alguna vez que fallar con éxito es la habilidad de levantarse de un golpe, aprender de tu equivocación y seguir en una mejor dirección, ¿sí? Fallar con éxito es la habilidad de levantarse de un golpe, después de un golpe, aprender de tu equivocación y seguir en una mejor dirección. La verdad es que todos nos equivocamos, ¿sí? Difícil sería encontrar a alguien aquí de este grupo que pueda levantar la mano y decir, yo no me equivoqué nunca, ¿sí? No me equivoqué nunca. Pero la gran diferencia entre la gente mediocre y la gente ganadora, la gente de éxito, líderes de éxito, es en cuanto a su percepción de la falla, ¿no? ¿Qué es lo que perciben de la falla o cuál es su reacción al momento de fallar? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué soñamos alcanzar? Por desgracia, no importa qué tan bueno o conocedor seamos de una materia, de un tema, de una cuestión, la verdad es que vamos a cometer errores. En el camino a alcanzar nuestros sueños vamos a cometer errores y las fallas son el precio que tenemos que pagar para tener éxito, ¿sí? Tan bueno como seas en fallar con éxito, tanto más pronto vas a poder realizar tus sueños, ¿sí? Las fallas detienen demasiada cantidad de gente, detienen demasiados líderes. Entonces necesitamos aprender a fallar con éxito, para que cada vez que fallemos no nos detengamos tanto tiempo, cada vez nos detengamos menos hasta el momento en que aprendamos a levantarnos inmediatamente de una falla y seguir adelante detrás del objetivo que tenemos, ¿sí? Entonces, antes que nada, quiero revisar con ustedes algunas ideas erróneas que escuché por ahí acerca de los fracasos para que también hagamos un autoexamen de nosotros mismos y de cómo nosotros reaccionamos frente a nuestros supuestos fracasos, ¿no? En primer lugar, se considera que las fallas pueden evitarse, pero la verdad es que no se puede, ¿sí? Las fallas pueden evitarse, te van a decir muchos, pero la verdad es que no se puede. Uno puede... Algunos son más organizados que otros, pueden prever más que otros, pero la verdad es que en algún momento fallamos, ¿sí? En algún momento fallamos. Quizás ustedes escucharon ese dicho que dice, errar es humano, perdonar es divino.
¿no? Esa frase la dijo un señor llamado Alexander Pope hace como 250 años atrás, pero en realidad solamente estaba trayendo a memoria algo que los romanos ya decían hace 2000 años, ¿sí? Y entonces necesitamos reconocer que nos vamos a equivocar. Cuanto antes yo reconozco que me voy a equivocar, menos me va a costar esa equivocación o levantarme de la equivocación, ¿sí? Por eso digo, necesitamos trabajar en nuestra reacción sobre la falla, en nuestra percepción de la falla, y ya saber que en el camino que tenemos por delante probablemente vayamos a fallar. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Todos tropezamos de muchas maneras, dice Santiago. Anótenlo por ahí, Santiago 3:2. ¿Sí? En segundo lugar, muchos consideran que la falla es un evento, algo puntual, pero eso también es erróneo, ¿sí? Si alguna vez te sacaste un 5 en un examen, un 4, un 3, dijiste, ¿no? Te preguntaron, ¿y cómo te fue en el examen? No, la verdad que me fue mal. Y tomamos ese momento del examen como el evento que salió mal. Pero no es ese momento el que salió mal. En realidad nosotros fallamos en todo el momento previo, ¿sí? El 5, el 4, el 3 que nos sacamos en el examen es solamente la consecuencia de haber fallado en la preparación, ¿sí? Entonces la falla no es un evento, como el éxito tampoco es un evento. En ambos casos existe un proceso, es decir, algo voy haciendo o algo voy dejando de hacer que al final se convierte en una falla o en un acierto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, no es que uno puede ir con toda la expectativa de salir bien y en el último momento decir, no, el diablo me metió la cola y me fue mal. No, en realidad, hay algo que no hiciste para que salgas bien. ¿Sí? Entonces, la falla no es un evento, es parte de un proceso. Pablo lo sabía, por eso él constantemente hablaba acerca de caer y levantarse, caer y levantarse. Él decía, estamos afligidos en todo, pero no estamos agobiados, ¿sí? Perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Él sabía que él estaba viviendo un proceso, ¿sí? Que había momentos en los cuales caía, pero volvía a levantarse, corregía lo que había que corregir y seguía adelante, ¿sí? Ese texto está en 2 Corintios 4, 8 y 9. 2 Corintios 4, 8 y 9. Tercero, se considera que la falla es algo objetivo. Y no, la falla no es objetiva, ¿sí? Este principio también se desprende del texto anterior. Cuando te olvidas de una reunión, o perdés el plazo de entrega de un trabajo, dañás una amistad, tomás una mala decisión en cuanto a tus hijos, ¿qué es lo que determina que eso fue fracaso o no fue fracaso? ¿Cómo medimos que eso es fracaso? ¿Sí? ¿Es la cantidad de caos que eso me causó? ¿O es la cantidad de recursos que pierdo en mi empresa o en mi familia? ¿O es la cantidad de crítica que me tengo que aguantar? Entonces, ustedes van a ver que con respecto a la misma falla, las personas actúan totalmente diferente, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, ya está, ya pasó, sigo adelante. Y con la misma falla, otros están deprimidos durante una década entera, ¿sí? Entonces, eso nos confirma de que la falla no es objetiva, sino que es subjetiva. Es lo que yo determino que la falla hace en mí. Yo soy el que determina cuál es el problema con la falla, ¿no? O la dimensión del problema de la falla. Yo soy el que determino si la falla es grande o es pequeña, si la falla es duradera o es pasajera, ¿sí? Solo yo determino si lo que me pasó es un fracaso o no, ¿sí? Por eso entonces la falla no es algo objetivo, sino que es algo subjetivo. Según lo que yo perciba
y según cómo yo reaccione frente a la equivocación. Las estadísticas dicen que los empresarios exitosos fracasan un 3,8 un promedio de 3,8 veces antes de tener un éxito. O sea, antes de que les llegue el éxito, fracasaron casi 4 veces en lo que emprendieron. ¿Sí? Y hay testimonios como el del inventor de la lamparita que dijo que había fallado, no sé al final si 100 o 1000, pero fue muchas veces, ¿no? Un montón de veces, ¿no? Falló y él terminó diciendo: ahora solamente conozco que hay 1000 maneras en que no se fabrica un foquito, ¿no? Él siempre veía la cosa positiva y él nunca determinó que aquellas fallas fueron un fracaso en su tarea. Y gracias al que él continuó, hoy tenemos luz en esta reunión. ¿Sí? Entonces la falla es subjetiva. ¿Tá? Cuarto, se considera que la falla es el enemigo, pero en realidad no. La falla no es nuestro enemigo, no es nuestro enemigo. La mayoría de las personas tratan de evitar el fracaso como si fuese una plaga, una peste, ¿no es cierto? No, que se aleje de mí la falla. Pero en realidad no hay otra forma de crecer que no sea fallando de vez en cuando. ¿Sí? Un entrenador de la NBA decía que el fallar es bueno, y me encantó la palabra que él usa en uno de sus testimonios. Él dice: la falla es como un fertilizante. ¿Sí? La falla es como un fertilizante. Todo lo que he aprendido, decía él, acerca de ser entrenador, lo aprendí a través de cometer errores. ¿Sí? Y claro, a medida que más errores cometía, más éxito tenía, porque no los volvía a repetir, obviamente, ¿no? Entonces, empecemos a pensar en las equivocaciones como nuestras oportunidades, en vez de ver las equivocaciones como nuestros oponentes, ¿sí? Tampoco tengo que esperar la falla, no tengo por qué llamar a la falla, ¿no? No hace falta que ande diciendo por ahí cómo quisiera un buen fracaso en este momento, ¿no? Pero en el momento que llegue yo tengo que estar preparado para decir: ajá, se me acaba de producir un escalón sobre el cual voy a pisar. ¿Sí? Muchas veces en algunas consejerías que he tenido, inclusive con algunos de ustedes, les he dicho: las pruebas que tenemos son como las escaleras. Las podemos usar para subir o las podemos usar para tropezar y rompernos la nariz. Vieron que los escalones sirven para las dos cosas. ¿Sí? Entonces, usemos los supuestos fracasos, usemos las fallas para poder subir. Hay por lo menos 3 razones por las cuales Dios permite que fracasemos. Creo, ¿no? Por lo menos 3. La primera es para aprender. Proverbios 28, versículo 13, dice que el hombre que rehúsa admitir sus fracasos jamás tendrá éxito. ¿Sí? Proverbios 28, 13. O sea, hay cosas que solo podemos aprender equivocándonos. Por ejemplo, aprender a caminar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que el día que arrancaron a caminar ya lo hicieron perfecto? ¿Sí? O quizás no se acuerdan de ustedes, pero los que son padres se van a acordar con respecto a sus hijos, ¿no? Y qué moretones, y cuánto tiempo duraban algunos moretones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, aprender a caminar es algo que se aprende en base a las fallas. ¿Sí? Aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Es imposible. Nadie nace con el don de andar en bicicleta. Segunda razón, para motivarme. La primera, para aprender. La segunda, para motivarme. Salmo 145, 5 dice: que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Sí? Sí, el salmista aquí dice que cada vez que él tenía una prueba o se le presentaba un adversario, en realidad lo motivaba. Y vemos que justamente es lo que pasó con Goliat, ¿no? Él ese día no iba pensando en pelear ninguna guerra, pero cuando se encontró con un adversario, qué motivación que adquirió, ¿no? Salmo 145, 5. Y podemos recordar ahí también la historia del profeta Elías, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 17, ¿se acuerdan cuando después de aquella matanza de profetas que al final termina huyendo y
se esconden en una cueva y bueno, el Señor tiene que mandar codornices y bueno, ¿sí? Pero al final las codornices cesan y él agarra como otra desesperación y entonces le dice que se mude a la casa de una viuda, y la viuda estaba preparando lo último que tenía para comer y le da a él primero y arranca toda una nueva relación con esa mujer y bueno, los milagros que ahí pasaron, ¿no? Es decir, todo eso otra vez nos muestra, ¿sí?, que cómo Dios sigue motivándonos a través de las pruebas que tenemos. Para Elías esa prueba ya era la última, pero en realidad Dios lo catapultaba hacia otro proceso. Y después venía otra prueba y Elías decía, no, ahora sí me muero, pero Dios lo estaba catapultando a otra, ¿no? Me motiva, la prueba me tiene que motivar. Y tercera razón, para edificar mi carácter. Para edificar mi carácter. Romanos 5 dice Pablo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tormentas, sabiendo que la tormenta produce paciencia. ¿Cuántos pueden reconocer que eso pasó en su vida? ¿Sí? Que algunos son mucho más pacientes ahora que cuando los conocimos, ¿no? Y eso fue gracias a las tormentas. Algunas las provocamos nosotros a propósito. Y la paciencia, dice el apóstol Pablo, produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. ¿Sí? Quinto, se considera que la falla es irreversible. ¿El cuarto era el anterior? El cuarto era, ahí está el cuarto. Se considera que la falla es el enemigo. Dentro del cuarto fueron 3 razones. ¿Sí? Dentro del cuarto, A, B, C. Ahora seguimos con el quinto, ¿ok? El ABC no está en el PowerPoint. ¿Está bien? Quinto, entonces, se considera que la falla es irreversible, pero no lo es. Hay un viejo dicho, no sé si alguna vez lo escucharon, yo lo leí por ahí alguna vez. Un viejo dicho que dice, no importa cuánta leche estires, siempre y cuando no pierdas tu vaca. ¿Sí? Como diciendo, en el proceso vas a perder mucha leche, ¿no? Pero asegúrate por lo menos de no perder la vaca. Mientras que la vaca la tengas, vas a seguir produciendo más leche. Es lo que por ahí nos ocurre, ¿no? Cuando estamos en medio de un proceso y nos pasa algo y decimos, uy, no, y ahora se terminó todo y perdí todo, ¿no? Como aquel que a lo mejor en su primera experiencia de ordeñe tiró un poco de leche alrededor del balde, ¿no? Por eso el refrán, no importa cuánta leche estires, lo que importa es que nunca pierdas la vaca. ¿Sí? Entonces, el problema es cuando yo solamente me concentro en mirar la leche tirada y no me concentro en que en realidad el recurso proveedor de leche todavía lo sigo teniendo. ¿Sí? Probablemente muchos consejos dimos nosotros como líderes y que los dimos mal. Quizás muchos intentos hicimos en el crecimiento de algunos de nuestros discípulos y lo hicimos mal, pero en realidad el recurso básico y principal para dar ese consejo y para trabajar en el ánimo de la gente, lo seguimos teniendo, porque todo depende, todo lo recibimos desde el corazón de Dios. ¿Sí? Asegurémonos simplemente de no perder la relación con el corazón de Dios. Y lo que hicimos mal hasta ahora, lo podemos restaurar siempre y cuando no perdamos la relación con el corazón de Dios. ¿Sí? Cuando cometamos un error, observemos las cosas en perspectiva, en la perspectiva de Dios. Vamos de nuevo, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo decía, por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. ¿Sí? Mi debilidad es mi fuerza. Es decir, aquello que yo reconozco como débil en mí se establece como fuerza. Porque cuando yo reconozco que soy débil en algo, ese reconocimiento permite que Dios trabaje. ¿Sí? Ahora, cuando yo simplemente estoy pensando que yo soy fuerte en algo, eso no permite que Dios trabaje. Y Dios dice, ajá, ¿sos fuerte? Entonces bancátela solo, dale para adelante nomás.
Pero cuando yo reconozco que soy débil, le estoy habilitando al Espíritu Santo a trabajar en mí. En mi debilidad soy fuerte. ¿Ok? Entonces, todo esto nos enseña que tenemos que tratar diferente con la falla. ¿Sí? Tratar de convertir a la falla en una amiga, no un enemigo, ¿no? El fracaso es nuestro amigo, no nuestro enemigo. Nosotros escogemos qué es lo que va a ser, si va a ser enemigo o va a ser amigo, ¿no? Pero la verdad es que podemos aprovechar, ¿no? Un escritor decía, lo más importante de la vida no es aprovechar nuestras ganancias, cualquiera puede hacerlo. Lo más importante es poder aprovechar nuestras pérdidas. Esto requiere inteligencia y es la diferencia entre una persona de buen sentido y el necio. ¿Sí? Entonces, muy diferente cuando nosotros decimos, muy bien, lo perdí. ¿Qué puedo hacer con el lo perdí? La embarré. Qué mal consejo que le di. Qué mal que lo traté. ¿Cómo me voy a enojar así? ¿Por qué no fui a visitarlo a tiempo? ¿No? Frases típicas de alguien de un líder que cree haber fracasado. Entonces la diferencia entre el que tiene buen sentido y el necio es, bueno, a ver, me fue mal en esto. ¿Qué voy a hacer con eso ahora? ¿Lo puedo llegar a corregir? ¿Sí? Y entonces nos transformamos en líderes ejemplares. Ahora, cuando yo simplemente digo, no, ya está, la embarré, nunca más la recupero, lo mejor que le puede pasar a este es que se cambie de grupo. Entonces me estoy resignando y estoy perdiendo la guerra. ¿Sí? Y entonces se transforma eso en un verdadero fracaso. ¿Sí? Todos podemos hacer que las fallas sean nuestras amigas, manteniendo una actitud enseñable y teniendo una estrategia para aprender de nuestras equivocaciones. Entonces, lo que quiero compartir ahora con ustedes es parte de esa estrategia. Algunas preguntas que podemos usar para poder enfrentar diferentes las fallas. En primer lugar, preguntémonos, ¿qué es lo que causó la falla? Cuando fallamos en algo, no permitamos que simplemente pase. Detengámonos y preguntémonos, ¿qué es lo que causó la falla? La verdad es que demasiada cantidad de veces no nos detenemos a hacer esto. Y como no nos detenemos a ver qué falló, volvemos a fallar en lo mismo, como decía Julio Iglesias, ¿no? Volví a, ¿cómo dice la canción? Sí, unos cuantos de ustedes saben. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. No puedo cantar hoy, así que hoy no me van a cantar. Pero ¿por qué volvemos a tropezar con la misma piedra? Porque no evaluamos la posición de la piedra, ¿no? ¿Sí? No pensamos, no nos tomamos un ratito para ver qué es lo que falló, ¿sí? Entonces, necesitamos hacernos esas preguntas que están ahí, ¿no? Después, debajo de la primera, preguntarnos, por ejemplo, ¿estaba en una situación en la que no era posible ganar? La respuesta puede ser sí o puede ser no, ¿sí? Y obviamente, si es sí o si es no, es muy diferente cómo lo voy a encarar. Pero si yo no me pregunto esto, doy por sentado de que no se podía ganar. Pero cuando me lo pregunto, digo, no, en realidad yo podría haber ganado, ¿no? Si no pienso en el partido de Argentina con Francia, ¿podríamos haber ganado o no? Y sí, por supuesto que sí. Tenemos 2.500.000 razones de por qué podríamos haber ganado, ¿sí? Pero no hablemos de otro, hablemos de nosotros. Parémonos en nuestras propias fallas, digamos, ¿podría haber actuado diferente frente a esto? Y sí, la verdad que sí. Pero si yo no lo pienso, la próxima vuelvo a actuar igual. Porque el darme cuenta de que sí podría haber actuado diferente me lleva a decidirme y aún a declarar, y en este tiempo estamos con las declaraciones poderosas, ¿no? Declarar que la próxima vez no me va a pasar lo mismo. No lo voy a volver a decir, ese consejo no lo doy nunca más, no falto nunca más a una reunión, etcétera, etcétera, lo que pase, ¿no? Otra pregunta. ¿Había un cierto punto en donde las cosas se deshicieron? O sea, ¿hasta qué momento la cosa venía bien y cuándo se pudrió todo? ¿Sí? Con esta pregunta yo puedo detectar un factor externo. Porque a lo mejor me doy cuenta de que todo se pudrió cuando mencioné el nombre de una persona. Entonces digo, entonces la culpa no fue mía.
Probablemente haya algo con esa tercera persona que mencioné. Y así, ¿no? Tantas cosas. Otra pregunta. ¿Puedo identificar con precisión cierta equivocación que fue clave? Por ejemplo, lo que dije en realidad no estaba mal. Entonces, ¿cuál fue el problema? Y el problema fue la forma en que lo dije. El problema fue el momento en que lo dije. El problema fue el lugar en que lo dije. ¿Sí? Entonces digo, está bien. Entonces no fracasé. Lo que dije no estaba mal. Lo tendría que haber dicho en otro momento, ¿verdad? Y voy identificando las cuestiones claves de la falla, porque si no, nunca aprendo de la falla. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Cuáles cosas se desarrollaron bien a pesar de la falla? Cuando fallamos, generalmente pensamos que fallamos al 100%. Y la verdad es que en medio de muchas fallas hay un 50%, hay un 40%, hay un 10% de cosas que no fallaron, que no salieron tan mal. ¿Sí? Yo creo que ¿quién fue que ya se me hizo una laguna? ¿Quién fue el que inventó la lamparita? Ericsson, ahí está. Ericsson, ¿no? Entonces, Ericsson el celular. Edison. Thomas Edison, ahí está. Yo creo que él no debe haber tirado todos los recursos con los cuales estaba probando la lamparita, ¿no? Probablemente tiró un par de elementos que no salieron bien, pero algunas cosas las debe haber guardado. Entonces la falla no fue del 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas se desarrollaron bien? Un señor llamado Warren Wiersbe dijo una vez, un realista es un idealista que ha pasado por el fuego y ha sido purificado. ¿Sí? Un escéptico, o sea, una persona desconfiada, es un idealista que pasó por el fuego y se quemó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un realista y un desconfiado? La diferencia es cómo atravesó la prueba. Tienen la misma prueba, pero uno se quema con la prueba y el otro no. ¿Sí? Entonces no está mal ser idealista, el problema es cómo atravieso la prueba. No tenemos que permitir que el fuego de la prueba de adversidad nos transforme en desconfiados, ¿sí? Porque no todo lo que hacemos está mal, ¿tá? Dentro de cada adversidad siempre hay una joyita escondida. Bueno, ya saben cómo se producen las perlas, ¿no? Es una adversidad querer abrir que es la ostra, ¿es? El animal, ¿sí? Pero adentro hay una perlita, ¿sí? Tercera pregunta que me puedo hacer. ¿Qué puedo aprender de lo que sucedió? ¿Qué puedo aprender de lo que sucedió? Un montón de cosas, ¿no? Cuarto, ¿quién me puede ayudar con este asunto? ¿Quién me puede ayudar con este asunto? En términos generales, hay dos maneras de aprender. Uno puede aprender por experiencia o por sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La experiencia es lo que consigo con mis propias equivocaciones. La sabiduría es lo que adquiero con las equivocaciones de otros. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que necesitamos es conocer gente que nos pueda ayudar. Por eso la importancia de clases como esta, por eso la importancia de leer, por eso la importancia de tener un mentor, por eso la importancia de que cada uno de ustedes tenga un líder encima de su cabeza, porque en el momento de la falla, o quizás antes, le cuenten cómo ellos salieron adelante de su propia falla. Generalmente cuando administramos a alguien, y sobre todo cuando ya entramos en la parte de consejería, siempre le contamos alguna de nuestras experiencias, ¿no? Y eso para el otro se transforma en sabiduría, ¿no? Entonces en algún momento terminará diciendo, como dice mi líder, pero él nunca lo experimentó, pero lo aprendió por sabiduría. Entonces ahí vemos la importancia de siempre tener algún referente que nos enseñe sobre alguna cuestión específica, ¿no? Tanto como sea posible, obtengamos sabiduría de los consejos sabios de otros. Busquemos consejo, pero asegurémonos que vengan de personas que hayan manejado con éxito el fracaso.
que haya manejado con éxito el fracaso. Me acuerdo que hace 2 años atrás, cuando fuimos a uno de los retiros de pastores que se hacen todos los años en Mar del Plata, y escuchamos por primera vez a Sixto Porras, a todos, y éramos más de 1000 pastores, a todos nos impactó que los talleres que dio, los dio desde sus fracasos. ¿Sí? ¿Se acuerdas de él y vos estuviste? Nos fue ministrando, Ruth también estuviste en ese, ¿no? Nos fue ministrando desde sus errores. A mí me encantó, yo la verdad que no había escuchado mensajes así y tampoco se me hubiese ocurrido a mí predicar desde mis errores, ¿no? Y él fue hablando desde sus fracasos y nos ministró a todos de una forma increíble. Creo que fue un retiro poderosísimo, ¿sí? Quinta pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Una vez que hice las 4 preguntas anteriores, la quinta es, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Hay un par de entrenadores que escribieron un libro de entrenamiento deportivo, ¿no? Ellos escribieron en ese libro frases como, por ejemplo, el proceso de aprender es definido como un cambio en nuestras acciones, ¿sí? El aprendizaje es igual a un cambio en nuestras acciones. No has aprendido nada hasta que puedas implementarlo y usarlo. ¿Sí? Es decir, hasta este instante de esta clase ustedes todavía no aprendieron nada. Solamente me están escuchando a mí. ¿Cuándo lo que me están escuchando se transforma en aprendizaje? Cuando ustedes lo puedan poner en práctica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a un congreso o aún cuando venimos a un culto, ¿no? Salimos de la reunión y decimos, no, hoy aprendí un montonazo, la verdad que todo esto no lo sabía. Sepamos que eso no es aprendizaje. No aprendimos nada. Escuchamos, recibimos información. Ahora me tengo que hacer la pregunta, ¿y qué hago con esto? Si yo lo implemento y eso termina en un cambio en mi vida, entonces aprendí. Si no me cambia nada, no aprendí, solo recibí información. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Cuando somos capaces de aprender de las experiencias malas y convertirlas en algo bueno, entonces conseguimos una transición en nuestra vida y eso se llama aprendizaje. Si no, no aprendí nada. Vieron que usted mismo se lo han dicho a sus hijos, a sus discípulos, pero no aprendiste nada. Y no, si no cambió de actitud, no aprendió nada. Pude haber escuchado, me acuerdo que una vez prediqué un mensaje, ahora me viene a la mente, un mensaje que se llamaba ¿y dónde estaba Acán? Quizá algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando yo iba relatándole distintos sucesos de la historia de Israel, ¿sí? Cosas que Moisés fue diciendo, que le fue enseñando al pueblo, todas en contra de la actitud que tuvo Acán cuando se quedó con el manto y los lingotes de oro en Jericó. Por eso la pregunta, ¿y dónde estaba Acán? Si escuchó todos los discursos de Moisés, escuchó hasta inclusive los discursos de Josué, escuchó, no aprendió. Y le costó la vida a él, a su familia y a parte del pueblo, que fueron los que murieron en la segunda batalla. ¿Sí? Si no se acuerdan la historia, lean después el libro de Josué, capítulos 6, 7 y 8. Entonces, la gente cambia cuando está tan lastimada que tiene que cambiar. Tratemos de que no lleguen a ese punto. La gente cambia, o mejor dicho, la gente cambia, sí, está bien, cuando aprende tanto que quieren cambiar. ¿Sí? Eso significa que yo como líder le doy la enseñanza de todas las formas posibles. Se lo repito, se lo repito, se lo repito, se lo repito. O sea, lo recibe tanto hasta que al fin dice, está bien, ya que me convenciste, ahora voy a cambiar. O la tercera forma de cambiar es cuando reciben tanto que pueden cambiar, ¿no? Cuando reciben oración, cuando reciben intercesión, cuando reciben liberación, entonces pueden cambiar. ¿Ok? Un ganador, escribía un señor llamado Sidney Harris, dijo, un ganador sabe que todavía tiene que aprender aun cuando sea considerado un experto. Un perdedor quiere ser considerado como experto
aún antes de que haya aprendido tanto como para reconocer cuánto todavía tiene que aprender. Es un trabalengua, ¿no? Pero todo pasa por el hecho de querer cambiar. Que nos quede esto grabado. Yo no aprendo nada hasta que cambie algo. Si no cambié, no aprendí. ¿Está bien? Bueno, para los que tienen el apunte ahí en YouVersion, ahí le puse algunas frases al final, extras de escritos que he encontrado por ahí, para que las usen si quieren en sus muros de Facebook, siempre y cuando pongan al autor, ¿no? Como está ahí. Pero me quedo con una última, la última de las frases que aparecen ahí, que me encantó. Esa frase dice: en el boxeo puedes perder los primeros 14 asaltos, pero todo lo que tienes que hacer es dejar nocaut a tu oponente en la 15 y eres el campeón. ¿Sí? Como el partido de Bélgica y ¿quién fue ayer? Y Japón, ¿no? 2-0 hasta avanzado el segundo tiempo, abajo. De pronto se lo empatan y en la última jugada, eso se llama aprovechar el último minuto. El último minuto hicieron el gol que les llevó a cuartos de final, ¿no? O sea, uno puede ir perdiendo todo el partido, pero el partido no terminó hasta que el árbitro suena el pito. Nosotros a veces nos damos por vencidos cuando nos hacen el primer gol. Tenemos demasiados ejemplos con nuestra propia selección, ¿no es cierto? Con el supuesto mejor jugador del mundo, ¿no? Cuando algo le salió mal, miren su actitud. Agacha la cabeza, mira al piso y perdimos a Messi. Por ende, seguimos perdiendo mundiales. Miren la actitud de Cristiano Ronaldo, ¿sí? Cómo empuja, cómo mete, cómo se levanta de cada tropezón. Miren la actitud de Neymar, cómo corre, va, busca. Está bien, se ríe de todos también, pero tiene que ver con su actitud. En todo caso, prefiero que se ría de todo el mundo, que les tome el pelo, pero no que agache la cabeza. ¿Qué hacemos con las fallas? ¿Qué hacemos con las fallas? Vamos al tercer tercio. Volvemos otra vez al trabajo personal, ¿sí? Y quiero que tomen, ¿se acuerdan las 5 preguntitas que nos ayudan a levantarnos los fracasos? Úsenla ahora con algún fracaso de ustedes. Quizás con las primeras preguntas ya surgió alguna falla, algún fracaso. Y si no, traigan a la memoria ahora alguna falla y atraviesen por las 5 preguntas. ¿Qué es lo que causó la falla? ¿Cuáles cosas se desarrollaron bien a pesar de la falla? ¿Qué puedo aprender de lo que sucedió? ¿Quién me puede ayudar con este asunto? ¿Y qué hago ahora? ¿Sí? Tómense, vamos a tomarnos unos 15 minutos más o menos para que puedan trabajar solamente como ejemplo con una falla. Probablemente tengan más de una falla. Usen solamente una, el resto déjenlo para su casa y usen este material para trabajar con sus fallas y con sus supuestos fracasos. ¿Sí? ¿Tienen las 5 preguntas anotadas en los apuntes? ¿Sí? Ok, bueno. Empiecen, tómense unos 15 minutos, que después quiero rápidamente comentarles cómo vamos a seguir en el segundo semestre con estas clases. ¿Se acuerdan que les anuncié en el último encuentro que íbamos a tener una sorpresita? Así que los últimos minutos los quiero usar para explicarles lo que vamos a hacer. Pero ahora trabajen, tomen una falla y trabajen con las 5 preguntitas. Es un trabajo personal, hoy todo personal, ¿sí? Nada en grupo. Vamos, si alguien necesita ayuda, me llama. Rápidamente les quiero contar algo que vamos a empezar a hacer a partir del semestre que viene en estos encuentros. Nos dimos cuenta que ustedes son todos unos genios, que todo lo que hacen lo hacen bárbaro, ¿sí? Aquí adentro. Pero que a veces tenemos algunos problemitas para trabajar fuera de acá.
Es totalmente lógico porque nosotros hemos entrenado para trabajar acá adentro y les hemos enseñado a hacer consejería y a hacer sanidad interior y a hacer liberación y la experiencia es acá adentro. Pero por los tiempos que corren, por lo que vemos que el Señor está haciendo con nosotros, ¿sí? Y cómo no solamente está trayendo mucha gente aquí a la iglesia que vienen solos o invitados, sino que también está sacándolos a muchos de ustedes afuera y los está poniendo frente a desafíos que quizás no esperaban, ¿no? Es que creemos que es muy importante que nos capacitemos para trabajar afuera. Primera razón. Segunda razón, porque la cosa se va a poner cada vez más áspera, ¿no? Término más, término menos de lo que dice la Biblia. No creo que no lo dice así, pero ¿no? Pero como que la cosa, la maldad va a ir en aumento, ¿no es cierto? La gente que, digamos, busca salirse con la suya se está poniendo cada vez más violenta. Lo hemos visto en este último tiempo con toda esta cuestión del aborto. Y no sé si fue ayer que salió la declaración de una de las feministas diciendo que si la ley no se aprueba, la cosa se va a pudrir, ¿no? No sé lo que significa eso, pero no me extraña, no me llama para nada la atención. Y algo de lo cual estoy convencido, inclusive lo he hablado con algunos de los pastores de la ciudad y de otros lugares, es que cada congregación tiene su asignación, ¿no? Tiene como su estilo, su don, su llamado, su propósito. Y hay iglesias que son de ir muy al frente, que son recontracombativas en asuntos como lo que, bueno, estos, lo cual está bien y necesitamos esas iglesias, necesitamos esos pastores, ¿sí? Y hay otras iglesias que no son tan combativas, nosotros no somos tan combativos. No es nuestra característica ir a pelearnos con nadie. Vamos a las marchas, todo bien, gritamos por Facebook, ¿no? Ahí somos todos genios. Pero la verdad que no somos combativos y no sabemos serlo tampoco, no es nuestra característica. Pero inclusive yo le pregunté al Señor, bueno, y si nosotros no vamos a ser de los combativos, yo no quiero ir siempre atrás, no quiero ir siempre respondiendo o reaccionando al llamado que haga algún pastor de la ciudad y salimos todos ahí, vamos a una marcha. Yo quiero que nuestro ministerio también sea trascendente en este tiempo. Entonces entendí que nosotros tenemos una característica que tiene que ver con justamente premeditar algunas cosas y prepararnos para lo que viene, ¿sí? Más allá de que la ley del aborto salga o no salga, esto es una cuestión muy puntual, hay otras cosas que van a seguir sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? Porque lo dice la Biblia, lo cual no quiere decir que no peleemos. Yo creo que hay que pelear, yo creo que hay que ir a todas las marchas, yo creo que hay que hacer todo lo que hicimos. Pero de todas formas algunas cosas van a seguir sucediendo y van a aparecer cosas nuevas. Y entonces creo que una de nuestras funciones es prepararnos para atender a la gente. Ustedes imagínense, solamente vuelvo otra vez al ejemplo del aborto, lo que puede llegar a suceder cuando o si la ley se aprueba, ¿no? Tendremos mucha más gente deprimida que lo que hay ahora, ¿sí? Ya sabemos que es una de las consecuencias de esto. A lo mejor no pasa este año, pero en 10 años tendremos una generación de mujeres depresivas, ¿sí? De mujeres viendo fantasmas, ¿no? Qué sé yo, un montón de cosas. Entonces tenemos que prepararnos para ese tiempo que viene. Por eso es que, por lo menos esta segunda mitad del año, lo que vamos a hacer es empezar a entrenarnos para estar en medio de la gente. E ir a rescatarnos. La idea es aprender a diagnosticar, a ver la sociedad diferente y poder proyectar, armar programas y armar actividades, programas justamente que puedan resolver situaciones concretas de la sociedad. Creo que esto va a ser un primer avance para algunas cuestiones más puntuales que en algún momento quiero que también nos capacitemos. Yo creo que nosotros no estamos ajenos a catástrofes, ¿no? Y algunas hemos tenido en nuestra ciudad, como la inundación del 2014 o lo de la cooperativa que siempre recordamos, ¿no? Y creo que es en esos lugares donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar primero. Tenemos que auxiliar, porque es el momento de rescatar.
Quizá no al que ya falleció por la catástrofe, pero sí a la familia. Entonces, lo que vamos a hacer, si Dios lo permite, a partir del martes 7 de agosto, ese martes vamos a retomar las clases, los encuentros, así que tienen todo un mes para tomarse de vacaciones, ¿sí? Pero si el Señor lo permite, el 7 de agosto vamos a empezar con una temática nueva. Esta temática responde a todo lo que le comenté hasta ahora y también a una tercera cuestión que hemos trabajado con ustedes que tiene que ver con la mentalidad de graduación, ¿sí? Hemos insistido mucho en que ustedes crezcan, que estudien. A muchos de ustedes les hemos recomendado hacer carreras o terminar carreras o hacer mínimamente un buen curso que esté certificado. Así que lo que les voy a proponer ahora es que el segundo semestre hagamos un curso que nos prepare para trabajar afuera y que además esté certificado, ¿sí? O sea, vamos a ser gente certificada, vamos a ser licenciados, ¿sí? ¿Les gusta o no? Nada, ni un hurra, aplauso, viva, nada. Bueno, está bien, no importa, vamos a ir igual. ¿Sí? Entonces, me gustaría en realidad que esta sea simplemente una primera experiencia de varias que vamos a tener a lo largo del tiempo, ¿no? Donde siempre estemos capacitándonos. Pero esta primera experiencia vamos a hacer un curso de operador sociocomunitario, ¿sí? Y les cuento las características de este curso que vamos a ir haciendo juntos. Esto no implica agregar más días, nada, vamos a seguir con nuestro sistema de encuentros cada 15, como venimos haciéndolo, a partir del martes 7 de agosto, con la única diferencia de que tendremos profesores capacitados aquí, en esto, certificados también, y además terminaremos con un certificado oficial que ahora les voy a comentar. Este curso que vamos a hacer va a durar 6 encuentros, a 6 de nuestros martes, ¿sí? 6 de nuestros martes, o sea, 3 meses. ¿Okay? El costo de este curso es, porque todo curso certificado tiene su costo, el costo de este curso es un alimento no perecedero, creo que todos lo podemos pagar, ¿no? Por única vez, el primer día, cuando venimos aquí el 7 de agosto, todos venimos con el alimento no perecedero y es lo que se lleva la gente que nos va a capacitar, porque con ese alimento no perecedero ellos ayudan a distintas instituciones de la ciudad, ¿sí? Que no es el ropero ni el de la iglesia del camino, Mita, no te pongas contenta, eso no es para nosotros. Pero está bueno, ¿no es cierto? Pero va para ayudar a algunas instituciones que trabajan sobre todo en la periferia de la ciudad, ¿sí? Ellos nos van a comentar bien cuando vengan el 7 de agosto. El equipo docente es la gente del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, que funciona en la Fundación Cristiana del Oeste, ¿sí? Obviamente el director de todo esto es nuestro hermano José Luis Lozano, que se congrega aquí con nosotros, hermano de Marité, así que ya saben por dónde tienen que hacerse amigos, ¿sí? Y él tiene un equipo de trabajo y de docentes que van a estar trabajando con nosotros. Varios profesionales, entre ellos gente como por ejemplo el doctor Rivas, que es el defensor del pueblo, abogado aquí en la ciudad de Neuquén. Bueno, Daniel Seri también da una de las materias, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos generales de este curso? Generales es formar operadores capaces de transformarse en agentes de cambio, eso es lo que buscamos, cambiar la situación a nuestro alrededor, para intervenir en los distintos ámbitos comunitarios, acompañando procesos que permitan a los ciudadanos promover una saludable calidad de vida y de relaciones humanas, ¿sí? Objetivos específicos. Primero, desarrollar aptitudes y actitudes en nosotros tendientes al despliegue de capacidades de observación, comunicación y escucha activa. Eso es lo que vamos a trabajar en nosotros. Nos vamos a capacitar para lograr esto, ¿sí? Segundo objetivo específico, distinguir las diversas problemáticas que atraviesan los individuos, los grupos, las comunidades, las instituciones, organizaciones, detectar necesidades, derechos vulnerados, ruptura de lazos sociales, ¿sí? Tercer objetivo, analizar y diagnosticar para intervenir con técnicas como por ejemplo la mediación,
Vamos a trabajar con psicodrama, actividades deportivas, de escritura, de juego, etcétera, etcétera. Y un último objetivo específico: acompañar el proceso de cambio de los individuos o los grupos en la elaboración de los proyectos que surjan como respuesta transformadora. La idea es que nosotros vamos a aprender a hacer proyectos, pero para poder después ir al barrio, por ejemplo, y ayudarle a alguien a que arme su propio proyecto. Ya sea un proyecto laboral, proyecto comunitario, proyecto social, proyecto familiar. ¿Sí? La modalidad, bueno, la modalidad es esto: los encuentros que vamos a tener acá, en el mismo horario, los mismos días que nosotros nos encontramos, no me mandan nada más. Sí, vamos a tener un trabajo de campo que hacer. ¿Sí? La idea es que todo lo podamos hacer. Si alguno dice, no, el trabajo de campo para mí no va, bueno, no hay ningún problema, puede seguir, va a tener que seguir tomando las clases porque las clases van a ser obligatorias, solamente que no tendrá certificado final, ¿no? Pero todo lo que querramos certificado, vamos a hacer el trabajo de campo, que les aseguro que no es para nada complicado. Tenemos que hacer una observación, una investigación, algunas entrevistas, cosas muy sencillas, ¿sí? Que creo que lo vamos a poder hacer. Este curso se hace habitualmente en encuentros que son seguidos y de 4 horas. Nosotros lo vamos a hacer recontra espaciado, así que nos dan los tiempos y de sobra para poder hacer los trabajos de campo, y además lo podemos hacer en grupos, ¿sí? Y esto, como les dije, tiene entonces una certificación, ¿no? Una evaluación final que en realidad tiene que ver con el trabajo práctico. Y el curso cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional del Comahue, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén y el aval del Instituto Superior de, el ISEI, que es el Instituto de la Fundación Cristiana del Oeste, ¿sí? De Estudios Interdisciplinarios. Ustedes saben que en ese instituto también se pueden estudiar carreras universitarias. Esto ya se lo comenté hace como 3 años atrás, cuando comenzamos a trabajar esto con José Luis. Y hay 2 carreras que están funcionando desde aquel tiempo ya, que son las carreras que hablamos con José Luis justamente, que tienen que ver con lo ministerial, ¿eh? Una de ellas es la tecnicatura en familia y la otra es la de trabajo social, trabajador social, ¿sí? Ambas totalmente compatibles con el ministerio, ¿sí? Entonces ahora el instituto nos certifica, no es una carrera, no sale con un título, sale con una certificación, pero es oficial. Y para aquellos que tienen carreras hechas o que piensan hacer carreras, obviamente la certificación siempre es un aporte, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver dentro de esta carrera, que nos va a llevar todo el semestre que viene probablemente? Vamos a ver temas como, por ejemplo, el perfil sociocomunitario del operador, o sea, qué es un operador, cómo trabaja un operador, qué hace, qué no hace, ¿sí? Vamos a ver temas como la mediación. Hoy por hoy la mediación se está poniendo de moda, pero más que de moda creo que es la gran oportunidad que tenemos los cristianos para participar en cualquier tipo de conflicto. Nadie puede resolver los conflictos como lo hace un hijo de Dios, ¿sí? Pero si vamos sin la técnica, podemos meter la pata y feo. Entonces aquí vamos a aprender a mediar, ¿sí? A meternos en el medio. Vamos a ver algo de administración financiera, ahí lo tenemos a Daniel. Vamos a ver algo de neurociencia, para poder entender lo que pasa por la cabeza de la gente, y vamos a trabajar sobre el diagnóstico y la elaboración de proyectos comunitarios. Este es un curso sencillo, corto, pero muy serio. La verdad que me gustó muchísimo, está dando muchos resultados, más allá de que las distintas universidades del país lo están promoviendo en todo el país, ¿sí? Se está dando esto a partir de distintas universidades en muchos lugares de Argentina. Creo que es una gran oportunidad para que nosotros nos capacitemos y que seamos instruidos también por estos profesionales. Así que espero que los entusiasme. Esto es parte de nuestro entrenamiento. Como hemos hablado con José Luis, trataremos de que cada clase que se dé también tenga un aporte espiritual. Seguramente eso va a ser algo de mi responsabilidad. Pero la idea es que avancemos juntos con este programa y que terminemos juntos también y todos certificados. Sería bárbaro poder a fin de año presentarnos delante de la iglesia como un liderazgo que ha sido capacitado como operador sociocomunitario, ¿no? Y aún ponernos como modelo y como ejemplo delante de la congregación para que los hermanos puedan y se animen a prepararse, a terminar sus estudios, pero además a prepararse para ayudar a la gente que nos rodea, ¿sí?
¿Les gusta la idea? ¿Sí? Está bueno, ¿no? Muy bien. Entonces, 7 de agosto, retomamos nuestros encuentros. Descansen. A pesar de que no tengamos encuentros, las lecciones van a estar disponibles otra vez dentro de 15 días. Hoy se llevan la lección que supuestamente es para esta semana y para la otra, y a su debido tiempo, por secretaría, van a poder retirar las que vengan, ¿sí? Seguimos trabajando con el tema de la santidad. Hoy se lleva la lección 2, y la lección 2 tiene 2 partes, como la anterior, ¿sí? Tiene 2 partes, así que la primera parte la ven ahora, la segunda parte la ven la semana que viene. No se apuren en el trabajo, sigan aplicando el primer tercio. Recuerden, el primer tercio tiene que ver más que nada con pastoreo, y apliquen el tercer tercio, que es la puesta en práctica de todo. Trabajen con la gente, charlen con ellos. No tomen tiempos extensos para la lección, sino más bien para trabajar con la gente y ministrarlos. Amén. Oramos y nos vamos. Señor, gracias por este rato que pudimos compartir. Como dijimos hoy en la clase, Señor, que la información que nos llevamos hoy se transforme en aprendizaje, y que lo que hoy hemos oído y compartido sirva para que en nuestras vidas suceda un cambio con respecto a las fallas que muchas veces nos atormentan, que muchas veces nos deprimen, nos desgastan. Señor, que empecemos a ver las fallas como escalones, y que cada vez fallemos menos. Pero si sucede, que sepamos con actitud, Señor, aprovecharnos de ellas para crecer. Señor, y de la misma forma poder ministrar y enseñar todo esto a los hermanos a quienes discipulamos. Que podamos transferirle a ellos, Señor, la actitud correcta frente a sus propios errores, frente a sus propios fracasos. Señor, en nombre de Cristo Jesús, gracias porque tu Espíritu nos acompaña en esto, y Él será quien levante nuestra cabeza cuando estemos angustiados. En el nombre de Jesús, bendigo nuestro regreso a casa. Amén.